Bueno, vamos a empezar entonces con esta segunda clase, seminario de clínica quirúrgica. Vamos a hablar sobre las patologías de la pared abdominal. Bien, dentro de estas patologías vamos a hablar de tres patologías que habitualmente son motivo de consulta en la práctica diaria. Tenemos lo que son las hernias abdominales, las eventraciones y las evisceraciones. Bien, ¿qué es una hernia abdominal? Es la protrusión o salida ocasional o permanente de una víscera o tejido a través de un orificio o defecto de la pared abdominal anatómicamente constituido. Eso es una palabra clave, digamos, anatómicamente constituido. O sea que una persona se desarrolla, crece de, ya con una predisposición, ¿sí?, a tener una hernia. ¿Estamos? Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, una hernia inguinal, pequeña o gigante, como en este caso, son ejemplos. Desde el punto de vista de la patogenia, podemos decir que hay factores predisponentes, ¿sí?, y factores desencadenantes para que una persona se le produzca una hernia. Esos factores predisponentes son la edad, el sexo, la herencia y la obesidad, ¿sí? Y luego tenemos factores desencadenantes, o sea que pueden estar asociados un factor predisponente con un desencadenante y eso desarrollar lo que es una hernia. Que los factores desencadenantes son disnea, tos, constipación, el trabajo forzado, el embarazo o la hiperplasia prostática. También todos estos factores son lo que provocan es un aumento de la presión intraabdominal que, asociado a una zona de debilidad anatómicamente ya constituido, hace que se forme la hernia, ¿sí? ¿Cómo va a estar compuesta una hernia? Por una envoltura, ¿sí? El saco herniario, que va a estar formado por un cuello, un cuerpo y un fondo, y va a tener un contenido que habitualmente puede ser las vísceras más próximas o con mayor movilidad, ¿sí? Las zonas herniógenas son la región inguinal, la región crural, umbilical, epigástrica, hernias laterales, obturatriz isquiática. También están las perineales. ¿Cómo se clasifican las hernias? Se van a clasificar de acuerdo a la localización, como las que vimos ahí anteriormente, de acuerdo a su condición, a su contenido y a su etiología. De acuerdo a la localización, como vimos, en hernias inguinales, crurales, umbilicales, epigástricas, espígel, que son las laterales, lumbares, isquiáticas, obturatrices, etc. Acá, por ejemplo, tenemos en un esquema, ¿sí?, donde se localizan habitualmente, ¿sí? La hernia epigástrica están por encima de la línea del ombligo hacia arriba, ¿sí? Umbilical a nivel del ombligo, las lumbares o laterales, las lumbares atrás, las de espígelo laterales están acá, ya lo vamos a ver, las inguinales y las femorales o crurales. De acuerdo, ¿cómo se clasifican? De acuerdo a su condición en reductibles, irreductibles o deslizadas. Las irreductibles pueden ser coercibles, o sea, ¿qué significa reductible? Que uno, mediante una simple maniobra o el paciente se recuesta, la hernia se introduce de nuevo hacia la cavidad abdominal y ahí ¿qué puede pasar? Que cuando el paciente se para o hace un mínimo esfuerzo, la hernia queda en su lugar, no vuelve a formarse, eso significa que es coercible, acaba una H en el medio. O puede ser que sea incoercible cuanto al mínimo esfuerzo, uno después que la reduce, mediante el mínimo esfuerzo, mediante una respiración profunda o al levantarse el paciente, ya se vuelve a producir la hernia de nuevo, a formar. Entonces eso es incoercible. También puede ser irreductible, o sea que el paciente venga y la hernia no la podamos reducir. Entonces, en ese caso se llama que la hernia está irreductible, que puede ser en forma crónica, o sea, ya está hace muchos años la hernia ahí formando parte, digamos, de la anatomía de la persona, ¿sí? Entonces es mucho más difícil, obviamente, reducirla. O puede ser que sea una forma irreductible aguda. ¿Y qué puede estar pasando acá? Que se haya atascado o estrangulado la hernia, ¿sí? Generalmente la estrangulación es una evolución del atascamiento, ¿sí? Después otra forma en que puede presentarse es mediante que sean deslizadas. Acá lo que ocurre es que la pared del saco está constituida por una de las vísceras que lo componen. De acuerdo al contenido, ¿cómo pueden ser? De acuerdo a lo que contengan dentro del saco.
Por ejemplo, si es epiplón se llama epiplocele, si es intestino enterocele, ¿sí? Que puede ser total, o sea, todo un asa de intestino, o puede ser solamente un pellizcamiento del asa del borde antimesentérico de un asa intestinal, por ejemplo, que se llaman las hernias de Richter, que ocurre habitualmente en las hernias de Spiegel. Puede ser el colon, el ciego o el sigmoide, el apéndice, ¿sí? Puede ser el divertículo de Meckel, eso se llama hernia de Littré, ¿sí? De acuerdo a la etiología, como dijimos, pueden ser congénitas, o sea que el paciente ya nazca con una hernia, que generalmente se debe a la persistencia de los conductos, por ejemplo, a nivel inguinal del conducto peritoneo vaginal, ¿sí? O a nivel del ombligo, como la persistencia del conducto onfalomesentérico. Pueden ser adquiridas, la más frecuente, o recidivada, ¿sí? O sea, una hernia que fue operada y después vuelve a aparecer en las mismas condiciones que estaba antes de operarse. Desde el punto de vista de la clínica, pueden ser asintomáticas, ¿sí? Generalmente, u oligosintomáticas. Puede presentar dolor o tumor, ¿sí? Que es la forma de presentación más frecuente, ¿sí? El paciente refiere que empezó con un dolor en tal región, por ejemplo, la región inguinal, que eso se acompañó con una tumoración, y es la forma en que el paciente viene y cuenta que se empezó el proceso, digamos. Eso generalmente lleva un largo tiempo de evolución, que a la medida que pasa el tiempo y de acuerdo a los esfuerzos que vaya realizando el paciente, esa tumoración va creciendo de tamaño y que el paciente le puede contar que se reduce, a veces se achica, a veces se agranda de acuerdo a los esfuerzos que hace. Por ejemplo, al toser o hacer alguna maniobra de Valsalva, aumenta el tamaño, por ejemplo. Y eso se puede acompañar de dolor. Puede presentarse también otra forma de presentación, es ya con una complicación mediante una oclusión intestinal, por ejemplo, que eh, el contenido sea un asa de intestino delgado que queda atascado y produce una obstrucción intestinal, o una perforación, por ejemplo, y ocasionar una peritonitis, ¿sí? El diagnóstico, obviamente, mediante el interrogatorio, como estábamos hablando recién, la clínica, el examen físico, donde vamos a constatar esa tumoración del lugar donde el paciente refiere, y ahí veremos si es reductible, irreductible, si es coercible o no coercible, ¿sí? Y también hay veces que el diagnóstico se hace en forma intraoperatoria, que uno entra a operar un abdomen agudo y por ahí en un paciente obeso, por ejemplo, no encuentra cuál es la causa, por una peritonitis, por ejemplo, y se encuentra que tiene una hernia, por ejemplo, de Richter o de Littré, por ejemplo, que tiene metido ¿cómo es? El, el divertículo de Meckel, por ejemplo, en el trayecto inguinal, que generalmente se perfora y provoca una peritonitis, ¿sí? Eh, el tratamiento, en general, esto obviamente para las hernias, toda hernia debe ser tratada quirúrgicamente, donde se trata el saco, luego el contenido y se repara lo que es la pared, el defecto de la pared, que es lo que ocasionó la formación de la hernia. Bien, específicamente hablando de hernia inguinal, vamos a decir lo siguiente. Acá vamos a ver que en la región inguinal tenemos un cuadrilátero que es el cuadrilátero de Foucault, ¿sí? O Foucault, que va a estar formado por un punto, ¿sí? Que está por 1 centímetro por encima de la arcada femoral y 2 centímetros por dentro de la espina ilíaca anterosuperior, hasta eh, en forma horizontal y en forma vertical, por ese trayecto, digamos, por ese punto. Luego, otra línea que pasa en forma horizontal a nivel del pubis, ¿sí? Y también en forma vertical. Eso forma un cuadrilátero que lo podemos dividir en dos triángulos, uno anterosuperior, ¿sí? Perdón, superinterno y otro inferoexterno. Y ahí podemos dividir que en esta región superior se forman generalmente las hernias inguinales y en la región inferior se forman las hernias crurales. ¿Sí? Ese es el cuadrilátero de Foucault. El conducto inguinal. Esto es importante para entender las hernias inguinales. ¿Cómo está constituido? Va desde la espina del pubis, ¿sí? Hacia la parte media, o sea, hacia afuera, ¿no? Hacia la parte media de la arcada crural. ¿Sí? Es un conducto que está creado por el descenso a las gónadas, ¿sí? Generalmente ocupado por el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Mide alrededor de 5 centímetros y se dirige oblicuamente hacia arriba y hacia afuera, ¿sí?
acá lo tenemos, ¿sí? Este es el orificio superficial, allá estaría el orificio profundo y se dirige hacia arriba y hacia afuera, ¿sí? Eh, y por donde pasa todo lo que es el conducto, en este caso, espermático. ¿Mm? ¿Cómo va a estar constituidas a las paredes del trayecto inguinal? Vamos a tener una pared anterior formada por el oblicuo mayor, una pared superior por el tendón conjunto, que es la unión entre el tendón oblicuo menor y transverso, una pared inferior formada por la arcada crural, una pared posterior por la fascia transversalis, que ahí vamos a tener tres sectores. En su tercio externo va a estar reforzado por el ligamento de Hesselbach, que es una dependencia del oblicuo menor que deviene del el desdoblamiento de la vaina de los rectos, que forma lo que es la arcada de Douglas. En el tercio medio es la zona débil de la pared posterior, que va a estar solamente formada por la fascia transversalis, y un tercio interno que va a estar reforzado por el tendón conjunto, ¿sí? Y el ligamento de Coles, que es el ligamento que viene desde el lado opuesto, el pilar posterior del oblicuo mayor, del lado opuesto, ¿sí? Y también por el ligamento de Henle, que es una dependencia de las vainas de los rectos, ¿sí? Va a tener dos orificios, un orificio superficial o interno y un orificio profundo o externo. En el orificio superficial va a estar delimitado por los pilares internos y externos del mismo lado y por el pilar posterior o ligamento de Coles del lado contralateral. Eso es el orificio superficial o interno. Y el orificio profundo va a estar delimitado por el ligamento de Hesselbach y va a estar reforzado en la parte interna por la arteria epigástrica, rama de la ilíaca externa. Acá lo vemos, el orificio inguinal profundo, ¿sí? Este es el ligamento de Hesselbach y la arteria epigástrica. Esta es la parte media, que es la zona débil de la pared posterior, que es formada solamente por el ligamento por la fascia transversalis, y acá en la parte interna sí ya está más reforzada por el ligamento de Henle, que es una dependencia de los músculos rectos, el ligamento de Coles y el ligamento de Hessel. Acá si uno desciende, lo que es el tendón conjunto, lo que hace es disminuir lo que es la pared posterior, ¿sí? ¿Sí? Queda más fina y de esa manera hay menor posibilidad de obviamente provocarse una hernia. Pero si esto se debilita o se agranda el orificio inguinal profundo, por ejemplo, es donde puede desencadenarse las hernias, ¿sí? Muy bien. Y es ahí por donde pasa por el orificio inguinal profundo. Generalmente, dependiendo del tipo de hernias que ahora vamos a ver, que pueden ser de hernias indirectas cuando protruyen a través del orificio inguinal profundo o directas cuando protruyen directamente por la pared posterior del trayecto inguinal. Bueno, desde el punto de vista etiológico, generalmente se asocian los factores predisponentes, como dijimos, y desencadenantes, ¿sí? La edad, el sexo, la herencia y la obesidad se asocia con alguno de estos otros factores desencadenantes para que se provoque la hernia. La herencia, desde el punto de vista de la patogenia, es, por ejemplo, es por la persistencia del conducto peritoneo vaginal en las hernias inguinales o en las hernias umbilicales por el conducto ónfalo-mesentéricos. También puede ser por una falta de fibras de refuerzo en la pared posterior, que eso la debilita la pared posterior y es una zona de debilidad y favorece la formación de hernias, o por una inserción alta del tendón conjunto de la vaina de los rectos, en la vaina de los rectos, entonces ese triángulo que veríamos acá, que se forma, ¿sí? Que se llama triángulo de Hesselbach, se hace más como cuadrilátero, o sea, este tendón conjunto que tendría que cerrar acá, se inserta un poco más alto y deja una zona de debilidad más importante y eso favorece más a la formación de las hernias generalmente directas y es más frecuente generalmente en las mujeres. También la amplitud de la pelvis, ¿sí? Un mayor diámetro del anillo femoral, que también ocurre en el sexo femenino. Entonces, la causa de las hernias inguinales es probablemente es multifactorial, como vimos, ¿sí? Con uno o más factores que se aplican en cada caso en particular. ¿Cómo se clasifican estas hernias inguinales? Pueden ser intrainguinales o indirectas, como vimos recién, ¿sí? Retroinguinales o directas o mixtas. Las indirectas tienen de acuerdo al tamaño, o sea, cuando se empiezan a desarrollar, primero es una punta de hernia, después es intrafunicular, después inguino escrotal o inguino labial en la mujer. En las retrofuniculares o directas, pueden ser saculares solamente,
pueden ser lipomatosas generalmente, que se acompañan de un tejido de un lipoma preherniario, o viscerales ya cuando son gigantes y se protruye una víscera de la cavidad abdominal. Bien, acá tenemos un esquema de la región inguinal, donde vemos, esto es como un corte sagital, ¿no? Donde vemos la arcada crural acá, ¿sí? O el ligamento de Popar, ¿sí? Donde vemos una pared anterior por la aponeurose del oblicuo mayor, una pared superior por el tendón conjunto, que es la unión entre el transverso y el oblicuo menor, una pared posterior formada por las fascias transversales. Y en su interior el contenido, ¿sí? Que va a estar formado por el conducto deferente en el hombre o el ligamento redondo en la mujer, por plexos venosos, por dos arterias y dos nervios, ¿sí? Las arterias son la funicular y la espermática, y los nervios son en las ramas del abdomen genital y del génito crural. Bien, ¿qué pasa? Cuando hay una hernia indirecta, el saco protruye por el orificio inguinal profundo, o sea, a través de lo que es el cordón, en este caso, inguinal, ¿sí? A esto sería el saco, ¿okay? Entonces desplaza todo el contenido del cordón eh, hacia un lado. Generalmente el saco se ubica en la parte antero superior, ¿sí? Ahora, si la hernia es directa, protruye por la fascia transversal, y dijimos, en la pared posterior, y ahí protruye hacia adelante. Generalmente forma un pequeño saco y no se va hacia lo que es, generalmente las hernias, las indirectas, como vienen por el trayecto inguinal, se van hacia el escroto, ¿sí? En el hombre, por ejemplo, hacia el labio, hacia los labios mayores en la mujer. En cambio, las directas no, porque no van por dentro del trayecto, entonces protruyen hacia adelante nomás, abombando lo que es la región inguinal en forma de saco. Bien, las hernias con deslizamiento son hernias voluminosas de la pared de variedad intrainguinal, ¿sí? Acá la pared del saco, como les dije, está formada por la víscera, o sea, el saco generalmente lo forma el peritoneo parietal. Pero en este caso es tan grande la hernia y tanto tiempo lleva de evolución que la víscera forma parte de ese saco. Generalmente estas hernias por deslizamientos ocurren en zonas donde el peritoneo es más flácido, digamos, hay una separación del peritoneo parietal con la pared abdominal, ¿sí? Generalmente hay un tejido celuloadiposo que lo separa, entonces hace que ese peritoneo se deslice más fácilmente, y las vísceras que están parietalizadas, por ejemplo, el colon descendente o la vejiga o generalmente o el apéndice, el ciego en el lado derecho, eh, generalmente acompañan ese deslizamiento del peritoneo parietal, y entonces el órgano, acá en este caso la vejiga, supóngase, termina formando parte de la pared, o sea, del saco herniano. Representan alrededor del 3%, el contenido puede ser colon, trompa, ovario. Generalmente en las hernias directas protruye, o sea, forma parte de la pared más la vejiga, ¿sí? Y es por tracción del peritoneo, ¿sí? Bien. Las hernias recidivadas son hernias que aparecen en la región inguinal, ya operada, y debe ser del mismo tipo anatomopatológico que la anterior, digamos, ¿sí? El diagnóstico generalmente también es intraoperatorio. Desde el punto de vista clínico pueden ser asintomáticos o oligosintomáticos, lo mismo en la misma clínica que vimos anteriormente, que vimos en la generalidad de las hernias, ¿sí? El diagnóstico se hace de la misma manera, ¿sí? Y la semiología casi es importante, el paciente tiene que estar desnudo, de pie y acostado, para hacer las distintas maniobras. A la inspección vamos a ver la localización de la tumoración y de acuerdo a dónde refiere el dolor del paciente, y vamos a ver la forma. Luego, ahí vamos a ver hasta dónde protruye esa hernia, digamos, si es funicular solamente o es inguinoescrotal, por ejemplo. Si a la palpación vamos a ver las condiciones de la hernia, qué significa eso, si es reductible, irreductible, ¿sí? Y vamos a realizar maniobras, porque hay veces que son hernias muy chiquitas y que por ahí a simple examen no se las puede decir que es una hernia, entonces se hacen otras maniobras semiológicas que ustedes van a tener que investigar cuáles son. Yo igual les voy a nombrar ahora, pero sería importante que ustedes hagan la práctica.
Y también la percusión y ocultación puede servir, tiene escaso valor, pero puede servir cuando uno puede sospechar de que puede estar en el contenido una víscera hueca, entonces puede escuchar ruidos hidroaéreos en el saco en unas hernias grandes, generalmente. ¿Sí? Las maniobras semiológicas son las maniobras de Andrews, de Coley, de Lasson, de Landívar. Eso los dejo como inquietud para ustedes para que investigue cómo se realizan esas técnicas. Eh, el diagnóstico diferencial, obviamente, de una hernia inguinal es la hernia crural, o en caso que sea una hernia irreductible, hay que hacer diagnóstico diferencial con un hidrocele, ¿sí? Que es el contenido líquido a nivel de la región escrotal, un hematocele, una adenitis, ¿sí? Un ganglio inflamado, por ejemplo, o un lipoma. Todos esos son diagnósticos cuando la tumoración, que nosotros sospechamos que es una hernia irreductible, o sea, no se reduce, hay que diferenciarlo también de todo esto. Ahora, cuando se reduce, hay que diferenciarlo también de un varicocele o de un hidrocele congénito, ¿sí? Donde hay persistencia del conducto peritoneo vaginal, entonces se forma un hidrocele, se reduce el hidrocele. Generalmente estos hidroceles van acompañados también de una hernia. ¿Qué complicaciones puede pasar? Es que se vuelva irreductible, que se atasque, ¿sí? O que se estrangule. ¿Estamos? El atascamiento produce lo que es un cuadro de hilio mecánico, ¿sí? Entonces, cuando un paciente consulta porque está vomitando, está distendido y con vómitos que al principio son alimentarios y después pueden ser fecaloides, y presenta una hernia, siempre hay que sospechar que esa hernia esté atascada. ¿Estamos? Y generalmente es porque el asa intestinal ingresó al saco herniario y no se puede reducir, entonces se vuelve irreductible, queda atascado, eso produce una congestión venosa al principio, eso edematiza el asa, entonces se hace más difícil todavía reducirla. Ese edema va a terminar provocando una alteración en la circulación arterial, ¿sí? Por lo tanto no le va a llegar sangre al órgano que está atascado y va a producir lo que se llama el estrangulamiento. ¿Está? Entonces, eh, ahí ya pasamos a otra complicación que es la estrangulación. ¿Sí? En caso de la estrangulación, hay una alteración en la irrigación, ¿sí? De la pared del intestino. Obviamente el paciente va a estar ileado, va a tener dolor también por isquemia, dolor con reacción peritoneal. Acá no se debe de tratar ni intentar reducir la hernia, hay que dejarla en su lugar y urgente, de emergencia, el paciente entra a quirófano. ¿Sí? Se trata de resolver lo antes posible porque la mortalidad está también ligada directamente al tiempo de evolución de que el órgano esté estrangulado. Y ahí cuando uno hace la cirugía, lo que hace es obviamente ir reducirlo en forma quirúrgica y viendo, constatando el asa, si el asa es vital todavía o hay que resecar el asa si es que ya está con tejido necrótico o esfacelado. En el tratamiento se hace tratamiento del saco, tratamiento del contenido y se repara la pared. El tratamiento del saco y el contenido, bueno, se diseca lo que es el saco generalmente se lo abre, se reduce el contenido y después se secciona el saco en su cuello, ¿sí? Que es peritoneo. Y la plástica de la pared hay distintas técnicas, hay técnicas convencionales, digamos, que son las técnicas anatómicas o de Bassini, técnicas bueno, de esquí rufino quieto, técnicas con utilización de prótesis de malla, como la técnica del Lichtenstein, y otras técnicas que son la laparoscópica. En la de Bassini, por ejemplo, es la anatómica, entonces todo se deja en su lugar, pero se refuerza lo que es la pared posterior, entonces el tendón conjunto se lo lleva hacia la arcada crural, ¿sí? O la arcada femoral, para que refuerce más la pared posterior y cerrar más el orificio inguinal profundo, que es por los dos lugares donde protruyen estas hernias. Ahora, en la hernia en la técnica de esquí rufino quieto, lo que se hace es una técnica prefunicular, o sea, no es más anatómica, el cordón acá queda por delante de todo el plano muscular, en donde tanto el tendón conjunto como el oblicuo mayor van hacia la arcada femoral, reforzando así todo lo que es la pared posterior. En la técnica con malla, en la técnica de Lichtenstein, que es la más conocida, se pone una prótesis de malla, que generalmente es la malla de polipropileno, ¿sí? Que es irreabsorbible, se la fija a la arcada femoral y a la cara anterior del músculo recto anterior. De esa manera se refuerza la pared posterior y también el orificio inguinal profundo. Esa es la malla, así queda como, ¿sí? La malla.
¿no? Este es el cordón, ¿sí? Que está por encima, digamos, este es el orificio inguinal profundo, acá estaría el superficial, y ahí eh, queda por encima, digamos, después. Esta es la técnica laparoscópica. Dentro de la técnica laparoscópica hay dos técnicas, una que es la TAP y otra que es la TEP. Una es transabdominal, o sea, se entra dentro de la cavidad peritoneal, se ve el orificio inguinal acá, por ejemplo, ¿sí? Este es el orificio inguinal profundo, estos son los vasos espermáticos, acá estaría el conducto deferente, ¿sí? Entrando a lo que es el orificio inguinal profundo para ir por el trayecto hacia el escroto, hacia el testículo. Acá está la hernia indirecta, ¿sí? Este es lo mismo, pero del lado opuesto, ¿sí? Ahí lo que se hace es abrir el peritoneo, reducir el contenido y poner una malla en el espacio preperitoneal, ¿sí? Se abre ahí lo que es el peritoneo y ahí después se pone una malla en ese espacio y después se vuelve a cerrar el peritoneo para que la malla obviamente no esté en contacto con las vísceras que van a estar acá abajo. Ahí es lo mismo, ¿sí? Estas son, acá tenés indirecta y directa, tenés mixta, digamos. Entonces se abre el peritoneo, se pone la malla y después se cierra. Esta es la técnica TEP o extraperitoneal, ¿sí? Donde se entra por vía umbilical, se entra al espacio preperitoneal, se va disecando, se reduce el contenido de la hernia, ¿sí? Y se pone una malla en ese mismo espacio preperitoneal, ¿sí? Es más o menos lo mismo, pero sin entrar a la cavidad peritoneal. En la hernia crural es una hernia que protruye a través del anillo crural, ¿sí? El anillo crural lo que está por debajo del ligamento inguinal y es más frecuente en el sexo femenino 5-1 con respecto al hombre. Ocurre generalmente en la segunda década de la vida y tiene un origen congénito y está favorecido por factores desencadenantes. Acá está el anillo crural, ¿sí? Y este es el saco de una hernia crural, ¿sí? ¿Qué es el anillo crural? Es un triángulo, obviamente, de bordes bien formados, que va a tener hacia arriba la arcada crural, ¿sí? Hacia atrás lo que es el ligamento de Cooper, ¿sí? Que es un engrosamiento fibroso del periósteo de la cresta pectínea. Hacia adentro vamos a tener la cintilla, perdón, la cintilla hilopectínea va a estar hacia afuera, ¿sí? Que lo va a separar del nervio crural. Y hacia adentro vamos a tener el ligamento de Gimbernat, ¿sí? Que, eh, eh, que forma como una forma más redondeada el ángulo interno. En la parte externa va a estar pasando lo que es la arteria y la vena femoral, ¿sí? El resto del espacio que queda está parcialmente cerrado, ¿sí? Por las fascias transversales, que es la zona de debilidad. Si lo vemos de nuevo, ¿sí? Hacia atrás, esto que es el ligamento de Cooper, que es un engrosamiento fibroso de la cresta pectínea. Hacia adelante, la arcada femoral, ¿sí? Hacia afuera, el ligamento, ¿sí? Iliopectíneo. Y adentro, eso es hacia afuera, ¿no? Y hacia adentro, el ligamento de Gimbernat, ¿sí? Por fuera acá de la zona de debilidad, que está solamente tapizada por la fascia transversal, y tenemos los vasos ilíacos, ¿sí? La vena y la arteria. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Es por una pequeña tumoración globosa por debajo de la arcada femoral o inguinal. Hay que hacer diagnóstico diferencial también cuando es reductible con una hernia inguinal directa, por varices, ¿sí? O absceso del psoas. Y si es irreductible, se hace diagnóstico diferencial con un lipoma o una adenitis, que es muy común también en la región en la región crural. Para el tratamiento existen varias vías de acceso. Una puede ser la vía inguinal, tal cual como vimos en las hernias inguinales, ¿sí? Por vía crural, que es la menos utilizada, o por vía preperitoneal, como eh, también se puede describir. ¿Qué complicaciones? Debido a la estrechez y a la rigidez de este orificio, acá son más frecuentes las complicaciones. Es 10 veces más frecuente las complicaciones que en la hernia inguinal. ¿Y cuáles son las complicaciones? El atascamiento y la estrangulación, ¿sí? La hernia umbilical. La hernia umbilical, ¿sí? Se produce la protrusión del sacroiliaco a través de la cicatriz umbilical, ¿sí? En una frecuencia del 2 al 18%, predominan también en el sexo femenino, en la segunda década de la vida, y factores relacionados son el embarazo, la obesidad, que aumentan la presión intraabdominal, y eso favorece
que se agrande el anillo umbilical y se provoque la hernia. ¿Sí? Acá tenemos el saco herniario, por ejemplo, ¿sí? Y este es el anillo umbilical. Generalmente en forma peritoneal tenemos un tejido graso que se llama lipoma preperitoneal. ¿Sí? El orificio umbilical está formado en una zona, va a confluir ahí el ligamento redondo, que es vestigio de la vena umbilical obliterada, que se inserta en el contorno del orificio, dividiéndose en dos ramas y cubre lo que es el arco superior del orificio inguinal. Y luego tenemos los ligamentos formados por las arterias umbilicales y el uraco en la parte inferior. ¿Sí? Cuando eso queda de alguna manera no bien inserto y deja algún espacio de debilidad, eso favorece la formación de las hernias. Finalmente acá el saco está muy adherido al anillo porque fíjense que esto está sobre la línea blanca y ahí el peritoneo está bien adherido a lo que es la poneurosis, entonces es muy difícil que haya un deslizamiento, ¿sí? Primero porque obviamente todas las vísceras le quedan muy lejos y tiene que ser muy gigante una umbilical para llegar a provocar un deslizamiento, pero igual jamás se ha descrito una, digamos. Eh, Desde el punto de vista clínico se va a ver un anillo inguinal agrandado, el paciente puede presentar náuseas, vómitos y epigastralgia, que es por tracción del epiplón generalmente. Y la cirugía, el tratamiento quirúrgico se hace como técnica convencional sin malla, que es la técnica de Mayo, o se puede poner también mallas en las hernias más grandes, como la malla de polipropileno. Las hernias epigástricas, ¿sí? Las hernias epigástricas se producen en la línea media supraumbilical, hay una protrusión a través del entrecruzamiento de las fibras de la línea blanca, ocurre del 1 al 4%, pero domina en hombres entre la tercera y cuarta década, y hay factores predisponentes como la entrada y salida de los vasos perforantes. El factor desencadenante es el aumento de la presión intraabdominal por todas las causas que habíamos visto anteriormente. La clínica es inespecífica, hay dolor localizado, sensibilidad en la zona de la tumoración de la hernia. El examen físico se puede hacer la maniobra del ítem, ¿sí? Que eso le dejo otra inquietud para que ustedes investiguen cómo es. Es muy raro que se compliquen, no recidivan habitualmente porque el tejido acá es muy fibroso y la poneurosis es muy noble, digamos, para cerrar la hernia y que no vuelva a aparecer. ¿Está? En la técnica se hace la imbricación de la línea blanca o se puede también usar prótesis de malla. Esta es una hernia epigástrica, ¿sí? Se reduce y se deja ahí. Bien. Por acá dejo... terminamos por acá para después continuar